Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la escuela sabática, y hoy estamos comenzando un nuevo día maravilloso que el Señor nos regala para poder empezar una nueva semana. Este es el primer día de la semana, estamos en el día domingo, día 3 de diciembre. Y estamos comenzando una nueva semana gracias a la misericordia de nuestro Dios. Y pues con alegría, porque Dios nos da vida, nos da salud y nos da la oportunidad de comenzar una nueva semana de labores. Y pues hoy nos toca comenzar la semana que titula Misión en favor de los no alcanzados. Primera parte. Y el título de la lección del día de hoy es Un hebreo en Atenas. Y pues antes de que comencemos nuestro repaso de la lección, vamos a tener una oración. Amante y bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias, amante Dios y buen Padre, porque nos has regalado vida y salud y la oportunidad de podernos levantar en este nuevo día. Te agradecemos porque tenemos también la oportunidad de acercarnos a ti, oh Padre, para estudiar la palabra, para estudiar tu palabra, para hablarte, para acercarnos a ti también en la oración. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender lo que tu palabra trae para nosotros en este día. Ayúdanos a comprender tu palabra, pero también suplicamos el poder del Espíritu Santo para que nos capacite y podamos poner en práctica estas cosas que tú nos enseñas y nos traes a través de tu palabra, a través de la lección de escuela sabática. Que podamos aprender y que podamos vivir y practicar las cosas que estamos estudiando. Padre bueno, gracias te damos por escuchar nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En Hechos, en el capítulo 17 y en los versículos del 1 al 16, encontramos un relato muy interesante. Encontramos el relato de cómo Pablo llega a la ciudad de Tesalónica. Allí, durante 3 sábados seguidos, discute y lleva a cabo la presentación del Evangelio tanto a los judíos en la sinagoga. Durante 3 sábados seguidos está allí en la sinagoga discutiendo y enseñando acerca de Cristo Jesús a los judíos y a los griegos, a los no judíos, a los gentiles temerosos de Dios. Luego se arma un, ¿cómo se dice? Se hace un alboroto en la ciudad y tienen que huir de allí de Tesalónica y llega a Berea. Los fieles bereanos reciben con mucho amor y con mucho gozo la palabra del Señor, y finalmente se arma otra vez alboroto allí por causa de los judíos malos que vienen de Tesalónica hasta Berea para armar otra vez el alboroto allí, y de allí Pablo tiene que huir hacia el mar y llega a Atenas. Y el versículo 16 dice que Pablo, mientras esperaba en Atenas a que llegaran Silas y Timoteo, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y pues por lo que nosotros vemos, Atenas era una ciudad que estaba llena de ídolos, estaba cargada de idolatría. Como Pablo conocía bien la historia de su pueblo, que estaba tan inclinado hacia la idolatría y las tendencias de su propio pueblo hacia los ídolos, entonces estaba bastante molesto por la cantidad de idolatría que encontró en aquella ciudad, en Atenas. Sin embargo, Pablo, ese espíritu de enojo que sentía por la idolatría que había allí, no era contra los griegos en sí, no era contra los atenienses, porque a la vez en su anhelo de predicar la palabra del Señor, anhelaba llegar a estos atenienses y llevarles el conocimiento de Dios. Yo creo que
cuando Pablo decía que, que su corazón enardecía por ver la idolatría que había en Atenas, no era tanto que se enardecía por enojo o por ira contra los griegos, sino que enardecía por el anhelo que sentía por predicar la palabra de Dios a aquellas personas que estaban tan hundidas en la idolatría. No era enojo ni rabia. Me imagino yo que, aunque sí sentía indignación porque la idolatría estuviese tan demasiadamente acentuada en esta ciudad, creo que ese término de enardecer en este contexto y conociendo el afán y el anhelo que tenía Pablo por predicar la palabra de Dios, me imagino que esta palabra enardecer era más que todo como que su corazón estaba con un anhelo inmenso por presentar la palabra de Dios a este pueblo para que ellos también conocieran la verdad del Señor y pudieran llegar al arrepentimiento. En la actualidad, nuestras ciudades también siguen llenas de idolatría, también llenas de ídolos. Y nosotros, aunque no nos parece tan evidente, porque claro, quizás no tienen ese montón de estatuas, de ídolos, de diferentes dioses y de la idolatría que había en Atenas en aquella época, pero aún sigue la idolatría en nuestro medio. Los ídolos quizás hoy en día son diferentes. El dinero, la moda, no sé, los cantantes, los actores, los artistas, cantidad de ídolos distintos que tenemos hoy en día, pero seguimos abrumados por los ídolos y la idolatría que circunda nuestro medio, aunque también tenemos la idolatría en presencial en cuanto a las imágenes y a los diferentes ídolos, porque sabemos que desde el romanismo se cristianizaron muchos ídolos, la adoración a diferentes dioses paganos, como a Apolos, como a ese panteón de dioses romanos, fueron cristianizados y pues los vemos en la cara de San Pedro, de San Pablo, de las estatuas de los santos y de la Virgen María, pues también vemos idolatría de ese tipo. Así que hoy en día también vemos mucha idolatría, y pues nosotros necesitamos tener el mismo espíritu que tuvo Pablo, porque en nuestro corazón también debería de enardecerse, buscando la manera de presentar la palabra de Dios a estas personas que no han sido alcanzadas todavía. El problema es que, por desgracia, muchos de nosotros como creyentes nos paseamos tranquilamente por las ciudades sin reaccionar en lo más mínimo ante la cantidad de idolatría que aún habita en nuestras ciudades. Sin embargo, Pablo tenía suficiente sintonía, o sea, estaba tan perfectamente sintonizado con el Espíritu Santo que anhelaba responder, o sea, se sintonizó tan perfectamente con el Espíritu Santo que reaccionaba ante todas estas situaciones y quería y anhelaba por todos los medios presentar la verdad a las personas que lo necesitaban. A diferencia de muchos creyentes como nosotros hoy en día, que estamos apáticos, estamos totalmente apáticos, sin ningún anhelo aparente de presentar la palabra de Dios. Pablo sí comprendía el concepto de lo que era misión global, es decir, de presentar el Evangelio a todos los grupos que no estuviesen alcanzados por la palabra de Dios, incluyendo a los paganos idólatras, así como a los filósofos que abundaban en las plazas de Atenas. Por lo tanto, Pablo empezó a frecuentar el mercado de la ciudad
donde comparecía toda la gente de todas las diversidades posibles, y allí lo convirtió como en su centro de misión global. Lo convirtió en su centro de misión para estudiar y presentar el Evangelio y probar todos los distintos métodos posibles que encontrara en su corazón para presentar y llegar al corazón de todos los atenienses a través de la palabra de Dios. Pablo sabía que no podía acercarse a los atenienses de la misma manera que se acercaba a los griegos temerosos de Dios o a su propio pueblo judío, porque ellos ya tenían su pueblo, el propio pueblo de él, el judío, o los griegos o los gentiles temerosos de Dios, ya tenían un fundamento sobre el cual podía construir, un fundamento bíblico sobre el cual ya podía edificar una estructura doctrinal, una estructura de la verdad de la palabra de Dios. Ya tenían una base sobre la que él podía comenzar a predicar la palabra de Dios. Pero los griegos paganos de aquella ciudad de Atenas no tenían esa base. Así que Pablo, que no podía acercarse de esa misma manera a los atenienses, entonces empezó a idear, o sea, sabía que tenía que idear una forma distinta, una forma en que él pudiese llegar a estas personas de la mejor manera. Y eso pues lo iremos viendo al transcurrir la lección de esta semana, que será una lección maravillosa, ya se los advierto de antemano. Será una lección que nos va a traer enseñanzas muy maravillosas y aplicables a nuestra vida diaria. Pablo necesitaba encontrar ese método por el cual llegar a los atenienses. Por lo tanto, se necesitaba una estrategia que fuera totalmente nueva. En la actualidad, a menudo tratamos de llegar a las personas cuyo trasfondo no tiene nada en común con nuestra herencia judeocristiana, porque no es lo mismo llegar a estas personas que llegar a las personas que ya tienen esta herencia. Es decir, no es lo mismo ir y llegar con el Evangelio a la ciudad de Quito, por ejemplo, con una herencia judeocristiana bien arraigada, que ir a Bangkok, por ejemplo, a llevar el Evangelio, o a Pekín, donde no hay esa herencia judeocristiana, y la estrategia tiene que ser totalmente diferente, porque no tienen una herencia ni un conocimiento completo de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, quiero que nosotros en este día, creo que una de las enseñanzas que podemos extraer, que es bien importante para nosotros en este día, es el hecho de que no debemos tener esa indiferencia tan marcada con respecto al mensaje que debemos presentar en nuestras ciudades donde vivimos. Porque aunque vivamos en ciudades donde las personas tengan la herencia judeocristiana que tenemos nosotros, no significa que no estén sumidos y que no estén entregados a la idolatría. En las ciudades en que vivimos vemos mucha idolatría disfrazada de otras maneras quizás. Pero, mis queridos hermanos, no podemos ir por la vida siendo indiferentes a lo que nos rodea. Dios nos ha llamado para una gran misión, y esa misión implica que seamos más sensibles a la necesidad espiritual de las personas que nos están rodeando. Vamos por la vida y por nuestras ciudades caminando como si nada pasara, como si nada excepcional estuviera ocurriendo, sumidos, concentrados y distraídos en nuestro propio estrés de la vida diaria y de nuestras necesidades y
y de nuestras labores y de nuestros trabajos, pero totalmente distraídos e impasibles ante la gran necesidad que sufren nuestras ciudades, que sufren las personas en los lugares donde vivimos. No podemos seguir así, mis hermanos. Necesitamos entrar en sintonía con el Espíritu Santo de tal manera que lo hagamos como lo hizo Pablo, que veía y su corazón enardecía dentro de él por el anhelo que sentía de presentar la palabra de Dios a esas personas que perecían en medio de la idolatría y de la ignorancia de la palabra del Señor. Así que les invito para que empecemos a doblar rodillas, a estudiar la palabra de Dios y a sintonizarnos verdaderamente con el Espíritu de Dios para que podamos presentar la palabra de Dios a las personas que están pereciendo sin el conocimiento del Señor en nuestras ciudades, en nuestros alrededores, en los lugares donde vivimos cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, compartan este video, compártanlo con todas las personas que puedan, con todos y cada uno de ellos, tanto conocedores como no conocedores de la palabra de Dios. Vamos a esparcir la palabra de Dios a través de todo lo que podamos, incluyendo estos videos. Mis queridos hermanos, si no se han suscrito al canal, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que se den cuenta cuando suben los videos, y dejen el comentario de la lección del día de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué enseñanzas encontraron ustedes que no haya dicho yo aquí? Que obviamente no lo he dicho todo. Me faltan muchas cosas por decir, pero el tiempo no nos da. Entonces ustedes pueden complementar lo que hemos dicho en la lección del día de hoy a través de lo que ustedes encontraron como enseñanza práctica para ustedes, poniéndolo allí en la caja de los comentarios. Mis queridos hermanos, no siendo más, solo les deseo un muy feliz día y que Dios les bendiga.